Chicos, preguntas. Ya saben, preguntas. ¿Alguien sabe qué es la calidad? ¿Quién dice yo? ¿Qué es la calidad? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Dónde se ocupa la calidad? En los productos y en los servicios. Bueno, les voy a dar una definición muy cortita para que lo entendamos. La calidad son aquellas características inherentes a un producto o servicio. ¿Qué quiere decir inherentes? Que no se pueden separar. Para que me entiendan, la calidad es cumplir con todas las especificaciones que debe de incluir un producto o un servicio. Porque puede ser que estás sacando producto o puedes dar un servicio, o sea, atención, debe de ser con calidad. Y vamos a poner un ejemplo muy, pero muy sencillito y básico. ¿Cuántos les gusta comer pan? ¿No está mi hermano Eduardo? No, ya me escuchó. Ok, está una panadería. ¿Qué producto saca la panadería? Pan. El panadero, me acordé. Bueno, ¿a quiénes les gustan las conchas? Yo hace rato me comí una que había una promoción allá arriba en la cafetería. Y la vi y dije, esta sirve de ejemplo, ¿no? Ok. Las conchas, las mejores, las más ricas, son las que están, la calidad dice que debe de estar esponjaditas, ¿no? Y blanditas. Que debe de tener el azúcar que no sea ni mucho ni poco, porque luego nos empalaga. Cuando tú ves una concha, si la concha está quemada de abajo, ¿qué piensas? Como que no se te apetece mucho. Pero si la concha está completita y nada más le haces así, ya hasta se le va a antojar, ¿verdad? Se dice uno, bueno, eso sí tiene calidad, pero si no, no hay calidad. Entonces, para hacer una concha, ¿qué se ocupa? ¿Quién? Bueno, sí, la materia prima, pero algo más se ocupa. El panadero. Se ocupa el panadero. Imagínense que ahí está el panadero. Y el panadero para iniciar lo que tiene que hacer, ¿qué es? Querer hacer el pan. Y aparte de querer hacer, recuerden que cuando resalto la idea es por algo. Querer hacer el pan. Pero aparte de querer hacer el pan, necesita tener el conocimiento y la habilidad. En cualquier empresa que ustedes, ¿cuántos están en universidad ya? Levanten su mano. Ya somos varios. Bueno, ya son varios, perdón. Cuando ustedes se quieran contratar en una empresa, ¿saben qué le van a exigir? ¿Qué creen? Calidad. Estamos hablando de la calidad. Pero bueno, por esa razón, cuando ustedes vean y vayan a una empresa, una compañía, lo que están haciendo ellos es que están contratando a personas altamente capacitadas, con conocimientos. ¿Saben para qué? Con muchos conocimientos en calidad. Escucha esto, para que hagan las cosas bien. Porque es muy importante hacer las cosas bien. Y para ser una persona que haga las cosas bien en una profesión, ¿qué creen que se requiere? A ver, ¿qué se requiere, odontólogos, para hacer las cosas bien? ¿Dónde están los odontólogos? A ver, en sus manos los odontólogos. Son varios, ya saben con quién ir. ¿Qué se requiere para hacer las cosas bien, médicos? ¿Qué se requiere para hacer las cosas bien, enfermeros? ¿Qué se requiere para hacer las cosas bien, ingenieros? Hay ingenieros aquí, bueno, que estén estudiando ingeniería o ya ingenieros. ¿Qué se requiere para hacer las cosas bien? No te dejé fuera, contadores. ¿Qué se requiere para hacer las cosas bien? Abogados. Ahí anda mi flaquito. ¿Qué creen que se requiere ustedes para hacer las cosas bien? ¿Qué creen? 2, rapidísimo, porque si no me tardo más. ¿Qué se requiere? Saber hacerlo, conocimiento, es lo que estamos hablando. Yo les voy a dar 3 cosas, pero no se les olvide, si quieren anótenlo. Lo primero, querer, lo básico, querer. Lo segundo, prepararse. Y en la preparación vamos a hablar de invertir tiempo y esfuerzo. Y tercero, tener constancia. Ahí vamos a hablar sobre permanencia y disciplina. ¿A dónde están los odontólogos? De este lado. ¿Qué beneficios cree que obtendrá un odontólogo que es bueno en lo que hace? Un odontólogo que te saca la muela que es y no la que no es.
¿Qué beneficios crees que tenga? ¿Se imaginan a un contador que te ayuda a reducir costos y a ahorrar impuestos a través de una información confiable? ¿O tener un abogado que con justicia te resuelve el caso o el favor? ¿O un enfermero ahí que cuando te va a canalizar no te poncha la vena? O sea, no te tiene ahí todo morado. Sin duda que los beneficios que tendrán van a ser muchos. Entre ellos, ¿saben cuál es? Que cualquiera los va a querer contratar en la empresa donde se quieran contratar. Y les pregunto, y ustedes me responden pero fuerte, ¿valdrá la pena hacer bien las cosas? ¿Qué creen? El día de hoy vamos a estudiar unos consejos donde vamos a tratar sobre este punto. ¿Saben cómo se titula el tema? ¿Cómo se titula? Hacerlo bien. Y fíjense, es una expresión afirmativa, no es una pregunta, es vale la pena hacerlo bien. Vamos a entrar ahorita a leer el versículo base, pero antes de leer el versículo base quiero que te quedes con esto y ahorita me van a ayudar rápido. El versículo base va a ser Proverbios 3, pero quiero que te quedes con esto. Quien escribió y el autor más bien del versículo 3, ¿quién fue? Salomón. ¿Quién fue el autor? Salomón. Ahora, pregunta, pero me contesten y levantan su mano. Entre ustedes ahorita, en esta tarde noche, ¿hay alguno que no conozca quién fue Salomón y todo lo que se resalta de su vida? ¿Hay alguno que no conozca? Nadie, todos conocen. Hay una. Bueno, gracias, porque puedo seguir. Ahora, todos los demás que sí conocemos le vamos a dar rápidamente, pero así rápido, para que ella sepa quién fue Salomón. Así que cuando yo les digo, ustedes me complementan la oración, pero rapidísimo. Salomón fue el hijo de David. Llegó a ser el rey de Israel. Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que quisiera y Salomón le pidió y conocimiento para gobernar su pueblo. Dios le concedió a Salomón sabiduría y ciencia. ¿Y qué más? Bienes, riquezas y gloria. Para que te vayas enterando. Okay. Salomón disfrutó de todo esto, de sabiduría, de bienes, de riquezas y de gloria. Pero siempre hay un pero pasó algo. ¿Alguno sabe cuál fue el fin de Salomón? Vamos a enterar, acuérdense que le estamos enterando para que ella esté en el contexto con nosotros. ¿Qué pasó con Salomón? Ajá, Lenin. ¿Cómo? Probó tanto que perdió el gozo. ¿Alguien más? Ándale, ahí está. Pero va por ahí. ¿Qué pasó? Salomón se apartó del Señor. Pero ¿quién era Salomón? Tenía sabiduría. Sin embargo, Salomón se apartó del Señor, aún con la sabiduría que tenía. Y es aquí donde vamos a entender algo, que es lo que Dios quiere enseñarles hoy a ustedes. Por eso presten atención. Con esto en mente, vamos a leer ahora sí el escrito. El escrito de este hombre que experimentó en sabiduría y en gozo todos los beneficios. Pero lo que vamos a leer lo escribió por una razón, porque él sabía que la persona que se aparta de la sabiduría pasan muchas cosas. Proverbios 3:13. Vamos a leerlo todos juntos, Proverbios 3:13 hasta el 3:18. Solamente recuerden que resalto palabras, ustedes si quieren mirar en pantalla. Dice la palabra del Señor. Alegre es el que dice, encuentra ¿qué? O sea, palabra importante, encontrar. El que adquiere, palabra importante, adquirir entendimiento. 14. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Quiero nada más aquí hacer rapidito una pausa. Dice que la sabiduría da más ganancias y le hace la comparación entre plata y oro, que en ese entonces era lo que más valía. Pero te dice que más, o sea, no nada más lo deja en la parte dinero, economía, sino hay algo mucho más importante que te da la sabiduría. 15. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que, ¿qué dices? Puede compararse con ella. O sea, todos nosotros en esta vida deseamos cosas, pero nada de lo que tú desees se compara con la sabiduría. 16.
Con la mano derecha te ofrece, ¿qué te ofrece? Y con izquierda riquezas y honor. 17, te guiará por sendas agradables. Mira lo que dice, todos sus caminos te dan ¿qué? O sea, vas a estar bien, contento, alegre. 18, la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que ¿qué? O sea, que permanecen, que dicen yo la quiero. Pero ¿qué será que nos lleva a decir yo quiero esa sabiduría? Vamos a ver. Te voy a hacer dos preguntas y me contestas con convicción. Si tú lo crees afirmativo, vas a decir amén, pero que se escucha hasta el cielo. Ay. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en esta vida? No pasó, pero en el segundo piso. Ahí va. ¿Cuántos desean agradar a Dios en todo lo que hacen? Amén. Eso, amén. Ahora, si ya pusieron atención y realmente prestaron atención a la introducción y a la lectura del pasaje, ¿qué se necesita para que te vaya bien en esta vida y agradar a Dios? Sabiduría 1, ¿y qué más? Dije, anótenlo. Primero, quererla. Segundo, prepararse. Tercera, constancia. Vamos a repetirlo porque es que voy sobre ese pasaje, sobre eso voy a desarrollar. ¿Qué se necesita? Sabiduría, quererla, prepararse y constancia. Ok. ¿Cuántos desean sabiduría? Proverbios 3:13, miren lo que dice. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Para encontrar la sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es querer encontrarla. Así como el panadero, querer hacer el pan. Para saber qué especificaciones me llevan a la calidad, ¿se acuerda que le hablé de calidad? De un producto del que les hablé. También para encontrar sabiduría de Dios se necesitan leer sus propios manuales. ¿Cuáles son esos manuales que te dan la introducción? A ver, ¿quién me dice cuántos manuales tenemos nosotros que nos llevan a tener sabiduría? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Allá lo dijo Tavo. Bueno, ¿quién dijo? Aquí dijeron 1, pero no, acá dijo Tavo 66. Eso, Tavo. Fíjate, es necesario querer encontrarla. Y para querer necesitamos saber cuántos manuales tenemos. 66, 39 es AT y 27 NT. ¿Sí entienden, verdad? 39 Antiguo Testamento y 27 Nuevo Testamento. Ahí en esos libros está dispuesto para todos nosotros la sabiduría. Falta querer buscarla. Lo que estos libros nos enseñan va más allá de la calidad. Estos libros nos van a dotar, a ustedes les dota de algo más grandioso que nadie se imagina. Y todo lo contiene una sola palabra. ¿Qué palabra creen que es? Sabiduría. Tanto nos dota que dice que es alegría la que lo encuentra. ¿Y cómo no se va a poner alegre uno cuando lee estos versículos? Porque dice el versículo de Proverbios 3:14, pues la sabiduría que te da, más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. A ver, imagínate, al que se me vino en mente desde que estaba yo haciendo la enseñanza. Imagínate, Tavo, ¿te caería mal que tu negocio generara muchas ganancias por tener sabiduría? ¿Te caería mal? No, di con fe, no. A ver, imagínate, hermanita Carla, que te subieran el sueldo al triple de lo que actual ganas por tus habilidades adquiridas en sabiduría. ¿Cómo te caería? Amén, que te suban. La sabiduría que Dios le dio a Salomón servía para algo, para resolver conflictos entre el pueblo y tomar decisiones. Mira, con el plan correcto para tener resultados correctos. Por eso producía bienes y ganancias. Santiago, hablando de las pruebas que, ¿qué creen? A ver, ustedes como jóvenes creen que van a venir pruebas para ustedes, ¿sí o no? Van a venir pruebas, esas pruebas que empiezas a tener en tu escuela, en tu trabajo, en tu hogar. Santiago dice en el capítulo 1:5, si alguno requiere sabiduría y le falta, ¿qué dice que haga? Pídasela a Dios. ¿Y qué creen que hizo Salomón? Se la pidió a Dios, porque sabía que se iba a enfrentar a su pueblo y el pueblo iba a tener conflictos, situaciones difíciles, iba a necesitar sabiduría. Así también ustedes se van a enfrentar a esos problemas.
Pero en este momento nos vamos a enfocar a buscarla y encontrarla. ¿Cuántos están aquí? Díganme. Ok. Levanten su mano. Bien, eso me indica que están aquí. Gracias. Cuando te dejan una tarea en la universidad, ¿cuántos están en universidad? ¿Cuántos están en preparatoria? ¿Cuántos están en secundaria? Son varios los niños, muchachos. Ahorita vamos a ver quién está poniendo más atención. A ver, cuando te dejan una tarea en la universidad o en cualquier grado y te dicen, a ver, ¿sabes qué? Tienes que entregarme. Por ahí vi a alguien que está sufriendo con muchos números, que no quiero decir su nombre, pero lo estoy viendo. Que tienen bastante, pues yo igual estoy en ingeniería, de uno, desarrollan bastante y te dicen, entrégalo bien, te ponen una maqueta, te ponen que vas a hacer una práctica. ¿Qué es lo que tú haces para entregarlo de la mejor manera? ¿Quién me dice qué hace? Porque dices, yo quiero entregarlo bien, ¿qué hace? ¿Qué es lo que haces? Te preparas, y para que te prepares, ¿qué se ocupa? Tiempo. Eso es lo que digo, ahorita vamos a ver cuál están poniendo más atención. Tiempo, entonces te prepara, dedicas tiempo, y para poder plasmarlo, si es una maqueta, si es una práctica, necesitas habilidad. Y ya que llegas a tu escuela y llegas bonito con tu maqueta o con tus 20 hojas de números y le entregas a tu profe o entregas práctica, lo que sea, y te dice tu profe, ¿sabes qué? Felicidades, qué bien te quedó. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Bien. ¿Sabes qué vas a decir dentro de ti? Vale la pena hacerlo bien, porque te resultó para bien. Estás en tu trabajo y quieres que te aumenten el sueldo. ¿Qué harías? ¿Qué harías para que te aumenten el sueldo? A ver, ¿quién trabaja ya de aquí? Ah, Ángel, ¿qué harías para que te aumenten el sueldo? ¿Más horas extras? Cosas. Ok. Bueno, ¿quién más? ¿Quién dice yo? Nadie más trabaja. No. Ok, ¿qué harían? Unos puntos que podríamos hacer: llegar más temprano, tener ordenado tu área de trabajo, ser obediente, no ser ordinario, sino extraordinario. Es decir, no estar ya, sales a las 4 y 5 para las 4 ya estás para salir corriendo, no, sino haces un tiempecito más para ordenar el día siguiente. Lo que esto te puede llevar a que en algún momento vea a tu jefe y diga, no, él está haciendo las cosas bien. Entonces imagínense que llegue el tiempo en que te están observando y tu jefe te ve y te dice, ¿sabes qué? Sí, ven, te voy a subir el sueldo. ¿Qué harías entonces, Ángel, cuando te suban el sueldo? Te sientes contento, ¿no? ¿Y qué vas a decir dentro de ti? Vale la pena hacerlo bien. ¿Qué es lo que vale la pena hacer bien? Querer y buscar e invertir el tiempo y esfuerzo porque te va a dar el resultado que tú buscas. De esta misma manera es que se deben de buscar todas las cosas que deseamos. Y es lo mismo, vamos a entrar ya en tema, lo que debemos de buscar para obtener la sabiduría. Con la misma intención, con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación. Mira que dice Proverbios 8:17. ¿Me pueden ayudar a leerlo fuerte, por favor? Que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman. ¿Y qué dice? Los que temprano, ¿qué? Bueno, ¿quiénes son los que van a hallar sabiduría? Los que lo aman y los que los buscan. Y ya no me gusta ser tan repetitivo porque se lo hemos venido diciendo a todos, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué tanto tiempo inviertes en la búsqueda de Dios? ¿Qué tanto tiempo abres tus manuales? ¿Qué tanto tiempo inviertes en la oración? Eso tú lo sabes. Todo joven que busca desde temprana edad la sabiduría, la encontrará y tendrá muchos, pero muchos beneficios. Todos los que estamos aquí sí saben que practicamos una profesión. ¿Qué profesión creen que estamos practicando al venir todos los sábados, todos los domingos, algunos viernes? ¿Qué profesión creen? O sea, para que me entiendan como profesión. ¿Qué creen que estamos practicando? ¿Cómo se nos llama? ¿Tú eres? Cristiano. Estamos practicando el cristianismo.
Es decir, que necesitamos conocer los manuales que nos van a mostrar esas características de un verdadero discípulo. Pero ¿qué pasa si uno no abre esos manuales? ¿Cómo podrá aprender y adquirir la sabiduría? Y nosotros desde que abrimos el manual, has abierto el manual, ¿qué libro hay al inicio de la Biblia, de tu manual? ¿Qué libro es? Ok, desde que tú abres Génesis, ¿sí sabes a quién encuentras ahí en Génesis? En el 1:1. Y Dios creó, ¿qué dice? ¿Quién lo lee rapidísimo? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó. ¿Saben quién estaba ahí? La sabiduría. En el Edén estaba la sabiduría. Cuando el hombre fue cubierto de pieles de animales, ahí estaba la sabiduría. Cuando el arca de Noé, ahí estaba la sabiduría. Cuando el tabernáculo, ahí estaba presente la sabiduría. Cuando en Belén nació en un establo un bebé, ahí estaba la sabiduría hecha carne. La sabiduría vino al mundo, escucha esto y grábate. La sabiduría vino al mundo para enseñarte cómo ponerla por obra, para que conozcas las verdaderas riquezas de la sabiduría para nuestros beneficios. No se trata solamente de que tú como joven pienses en bienes y riquezas para este mundo, porque puedes llegar a tenerlo todo, esforzándote, pero no tener lo más importante. ¿Qué creen que sea lo más importante? Mateo 16:26. Dice, ¿y qué beneficios obtienes? Ahí va, ahí está. Si ganas el mundo, o sea, llegas a tenerlo todo porque te estás esforzando, pero pierdes tu propia alma. Hay algo me hace sentir bien estar unido y no es malo. Yo no estoy diciendo que esté mal. El problema está cuando se hace a un lado a la sabiduría, cuando deja uno de tener la relación con Cristo y se tiene más la relación con el hermano. Y ahí es donde no podemos nosotros hacer a un lado a Cristo, porque en Cristo está escondido ese tesoro que te va a guiar para que tu vida sea diferente. Entonces no podemos permitir en ningún momento
que nuestro ambiente sea más por querer estar con los hermanos y hacer un lado a la relación que tenemos con Dios. Pero quiero que me permitas recordarte dónde inicia la sabiduría, porque vamos a llegar a los ejemplos que es donde vamos a aprender más. ¿Dónde inicia la sabiduría? Hay 3 pasajes que nos dejan claro cuál es la base de la sabiduría. Proverbios 9:10. Y voy a preguntar al lado derecho ahorita la base, a ver si lo identifican. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Cuál es la base o el inicio de la sabiduría según este texto? Lado derecho, el temor al Señor y conocer al santo, son 2. Lado izquierdo, Job 28:28. Esto es lo que dice Dios, o Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Cuál sería la base según ese versículo? Lado izquierdo, el temor del Señor y apartarse del mal. Fíjense, yo sé, ¿cuántos llevan filosofía en su escuela? ¿Lo han llevado filosofía? Bueno, en algún momento lo han llevado. Algunos llevan filosofía, algunos llevan humanismo, algunos llevan psicología, algunos llevan pensamiento científico y pudieran llegar a pensar como jóvenes que de esa manera tú adquieres la sabiduría. Pero el Señor dice que la sabiduría la adquirimos y el entendimiento apartándote del mal. Eso es lo que el Señor quiere dejarte claro hoy, que para obtener sabiduría necesitas apartarte del mal. Y esto lo afirma Salmo 111:10. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Y agrega algo importante, y aquí vamos a empezar, porque lo que quiero llegar es a que tú identifiques cómo tú puedes ocupar esa sabiduría según Cristo. Y lo que sigue dice, todos los que obedecen sus mandamientos, ¿qué dice? Crecerán. O sea, ¿quieres tener sabiduría? Sí. ¿Cómo puedes crecer? Obedeciendo sus mandamientos. Ahora, dile a tu hermano que está a tu lado, dile, obedece los mandamientos, díselo, para que crezcas en sabiduría. Ok. ¿Ya les quedó claro lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la base? Temer, apartarse del mal y obedecer los mandamientos. ¿Salomón tenía sabiduría, sí o no? Y lo llevó a tener muchos bienes y riquezas, muchos, pero no se mantuvo firme en la base. No temió al Señor, no se apartó del mal, no obedeció sus mandamientos con la decisión que tomó. O sea, dejó, tú puedes iniciar bien, puedes estar caminando bien, como lo hizo Salomón. Y ya en sus últimos tiempos, ya de grande, se apartó de los mandamientos y de sus estatutos. Dios había mandado que no se unieran a mujeres extranjeras y que no adoraran a otros dioses, pero Salomón precisamente tuvo muchas mujeres extranjeras y eso lo llevó a que su corazón se apartara de Dios y empezó a tener dioses ajenos. Por ahí menciona la Biblia a un Astaret y a Milcón. A partir de ahí, ve lo que pasa cuando te empiezas a apartar y a dejar de hacer la voluntad de Dios. Salomón comenzó a tener muchos problemas. Ahí viene la base de cuando un joven empieza a tener muchas dificultades. Se le levantaron enemigos a Salomón y no tuvo paz hasta el día en que murió. Todo por causa de la desobediencia. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con la sabiduría? Salomón dejó de hacer las cosas bien. Ahí está el riesgo, dejar de hacer las cosas bien. Dejó de vivir la palabra, porque tú puedes estar escuchando y escuchando, pero no vivir la palabra. Ese es el riesgo. Cuando un joven deja de vivir la palabra, solamente está mostrando una apariencia, no está obedeciendo. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Tener mucho cuidado, porque algunos cristianos, sus conductas hablan más de lo que dicen. Dicen ser sabios,
pero no viven como sabios. En pocas palabras, su vida no son congruentes con lo que dice. Eso no es agradar a Dios. Salomón vivió con lujos. ¿Cuántos quieren vivir con lujos? Nadie. No, está bien, hacia allá vamos, ahorita van a ver. Pero eso solamente fue cosas externas, porque al final se apartó de Dios. Y no es que estemos jugando a Salomón, que les quede claro. Lo único que estamos haciendo es tomar el ejemplo de lo que pasa cuando te apartas de Dios. Y vuelvo a preguntar para empezar con los ejemplos. ¿Cuántos anhelan sabiduría? ¿Cuántos desean tener un corazón entendido para vivir conforme a su voluntad, para actuar, para andar conforme a su verdad, para agradar a Dios en todas las áreas de su vida? ¿Cuánto? ¿No les sonó conocido esa frase? Es la de la canción de sabiduría. De ahí la saqué. Es que la pedí, pero no había. De ahí la saqué. Okay. Ahí como estás, si quieres sabiduría, te pido un favor. Levanta tus manos al cielo, levántalas, todos levántenlas, las dos, y digan esto: Señor, dame sabiduría para agradarte en cada área de mi vida y enséñame cómo encontrarla. Amén, gracias. Ya pueden bajarla. Vamos a ver ejemplos sencillos de cómo encontrarla. Esto es lo que quiero que después de todo el sermón, introducción, esto es lo que quiero que te quedes. Cómo encontrar la sabiduría es fácil. De hecho, les soy honesto, cuando yo empecé a preparar, yo dije, ay, sí, cierto, wow. Oye, está uno al frente y no nos damos cuenta que, por eso decía el Señor, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y ahorita entendí algo. Vamos a ver, en el área de tu vida como hijo, ¿cuántos son hijos? Todos somos hijos. Pero aquí el propósito es que queremos ser buenos hijos. ¿Cuántos quieren ser buenos hijos? Eso. Para ser un buen hijo y agradar, la sabiduría de Dios te enseña cómo. ¿Dónde la encuentras? ¿Otra vez? En la Biblia. Ok. Imagínate que hay mucha fricción en tu familia. Todo mundo grita, hay un desorden, pero a pesar de ese desorden, a pesar de esos problemas que hay, tú quieres ser un hijo sabio y quieres ser un buen hijo. ¿Qué sabiduría aplicarías? Aquí voy a poner a prueba a los que llevan tiempo. ¿Qué sabiduría aplicarías? Espero que me esté entendiendo. ¿Dónde obtengo la sabiduría? En la Biblia. Y si yo quiero ser un buen hijo a pesar de lo que estoy viviendo en casa, ¿qué sabiduría aplico? Jiré me dice, ajá. ¿Qué harías para ser un buen hijo? Ahí es donde voy a llegar a ese punto. Y es donde yo dije, uy, sí, o sea, como diciendo a mí mismo, sape, o sea, sí es cierto, el Señor es tan hermoso y tan maravilloso que nos enseña sabiduría. Lo único que yo tengo que hacer es encontrar el pasaje en el cual me lleve a hacer lo que Dios quiere en los momentos en el que estoy viviendo. Es decir, si yo tengo problemas con mi padre, yo quiero ser un buen hijo, voy a buscar el pasaje que Dios me está mandando a hacer para obtener sabiduría. Y si yo me voy a Colosenses 3:20, ustedes me dicen, ¿ustedes creen que de ahí puedan obtener sabiduría? ¿Qué dice? Hijos, Colosenses 3:20. ¿Qué dice? Hijos, ¿qué dice? Siempre a sus padres, porque eso que hace, ok, ¿cuál es la sabiduría ahí? Obedecer. Y es que muchas veces la palabra de Dios va en contra con la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre busca darle vueltas y hacer su propia voluntad para ganar los pleitos, para hacer que todo se haga conforme a lo que quiere. Pero el Señor nos va a llevar a la verdadera sabiduría y dice, obedezcan. Quiere decir que aunque haya fricción, aunque tú no seas el culpable, ahí está la sabiduría, obedecer a tu padre. Porque ¿qué dice? Que tú honras a tu padre y tendrás ¿qué? Largura de 10 años.
vas a adquirir, cuando tú obedeces, lo que estás haciendo es que estás adquiriendo obediencia, y te va a ayudar esa obediencia no solo en tu familia, sino como tú estás aprendiendo obediencia al respetar a tus padres. Y resalto algo, aunque no sean cristianos, porque muchas veces piensas que solo al que es, aunque no seas cristiano, empiezas a aprender obediencia, y la obediencia la vas a trasladar a tu escuela, la vas a trasladar a tu trabajo, o sea, te va a beneficiar. ¿Pero qué creen? Yo también fui hijo. ¿Sí lo saben que yo fui hijo? Sí. De una edad como desde adolescente, como hasta los 28 años, a mí me molestaba mucho cuando mi madre me quería dar un consejo. Yo me molestaba, ya, estoy confesando. Cuando mi madre me corregía en algo que ella sabía que no me beneficiaba, a mí me molestaba. Por ejemplo, cuando mi mamá me daba un consejo en cómo estaba yo gastando mi dinero. O sea, te estoy hablando de 26, 27, 28 años. Mi madre sabía que era mi dinero, o sea, que yo lo ganaba. Esa no era su intención, pero ella veía que mi administración no era la correcta. Porque apenas pasaban 5 días de que yo había cobrado, y ya luego al 6.º día, ¿qué creen? Ya no había nada. Y ahorita mejoré, ya pasan 7 días. No, mentira, no, ya hay sabiduría. Ya. El problema estaba en mi administración y en el afán de cosas que compraba que realmente no me eran útiles. Y otra cosa, en la pereza de preparar mis alimentos, porque lo que hacía es que compraba alimentos hechos. Entonces, ¿eso qué hace? Gastas más. Ella era sabia, lo que a mí me faltaba. Buscaba aconsejarme. Y yo estoy poniendo el ejemplo del gasto, economía, pero yo sé que Dios les pone varios ejemplos. Ella quería aconsejarme y yo me molestaba. ¿Y qué creen que hacía este hombre? En ocasiones hasta le contestaba mal y le ponía esa cara de que, esa que todo lo queda viendo, y le decía cosas como esta: ya deja de decirme lo que tengo que hacer. Espero que no se identifique. Yo sé lo que hago. Soy yo, ¿no? O sea, en ocasiones hacía yo eso. Y yo espero que a ninguno de ustedes le pase eso. Porque ¿saben qué pasa? Que Dios a tu padre y a tu madre, más si son creyentes, les da la sabiduría necesaria para discernir cosas que ustedes no alcanzan a ver. Así que si tu padre te quiere aconsejar, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que ser sabio o sabia, aprender a escucharlo. Quiere decir que si tu papá te dice una y otra vez, a ver, ¿sabes qué? Levanta tus cosas, ¿qué tienes que hacer? Quiero escucharle. Obedecer. Si te dice, no te desveles, mañana vas a clase, ¿qué tienes que hacer? Si te dice, no te pongas ese vestido o esa falda corta, ¿qué tienes que hacer? Como que no me lo dicen muy convencido. Si te dice, no duermas mucho, ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué será que como que no les está gustando el obedecer? Ay, Señor. Si te dice, ya no estés mucho tiempo en el Netflix o en el celular, ¿qué tienes que hacer? Si te dice, mira, esa jovencita, ese jovencito no te conviene, ¿qué tienes que hacer? Y si te dice, báñate, ¿qué tienes que hacer? Báñate. Ok. La sabiduría de Dios, ¿qué dice? Obedezcan siempre a sus padres, porque eso le agrada a Dios. Y te pregunto, ¿ustedes recibieron a Cristo? Díganlo con convicción, ¿ustedes recibieron a Cristo? ¿Y quién es la sabiduría, dijimos? Quiere decir que en ustedes hay sabiduría. Y dice Proverbios 9:9. Mira lo que dice: instruye a los sabios. ¿Sabes a quién estamos hablando ahorita? Estoy yo instruyendo a través de la palabra. ¿A quiénes? A los que tienen a Cristo,
a los sabios. Y dice, y se volverán aún más. ¿Cuándo? Cuando obedezcas. Enseña a los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Por qué? Porque Cristo les justificó. Al morir en la cruz por ustedes, Él les justifica con el Padre y ahora son llamados justos. Y cuando ustedes reciben la enseñanza, los justos aprenden aún más. Y si aprenden a escuchar a tus padres, serás más sabio. Si tú obedeces a tu padre, obtendrás mayores beneficios. Cuando un joven está en su casa, y ya voy a resumirlo, tiene problemas, porque todo el mundo grita, porque todo, pero el joven es sabio, obedeciendo al papá, ¿sabes qué va a pasar? Aunque no me lo creas, aunque usted no lo crea, dirían, aunque usted no lo crea, las relaciones familiares van mejorando. Porque imagínate un joven que hace la voluntad de Dios y luego el padre, por otro lado, viene a los talleres de padre y aprende sabiduría también y hace la voluntad de Dios. Y por otro lado, la mujer viene a las reuniones de mujeres y aprende sabiduría de Dios. En una familia, ¿sabe qué va a empezar? A haber armonía. Empieza a haber una relación con padres, porque empieza a haber obediencia, porque empieza a haber sabiduría. Y eso le va a agradar a Dios lo que tú haces. Y te repito, aunque no sean cristianos, ¿cómo vas a ganar a tu padre que no quiere creer en Jesús si tú no obedeces? Si tú no estás haciendo lo que te corresponde hacer. Pero cuando tú empiezas a amar a tus padres, aunque no crean, lo que va a pasar que en la sabiduría de Dios va a hacer que ellos comiencen a creer por tu conducta, porque tú realmente estás haciendo las cosas diferentes. Pero si tu vida sigue siendo exactamente la misma y te dicen algo, ya, yo no sé, ay, que no, ¿cuándo van a creer en Dios? No hay sabiduría. Pero cuando todo empiece a cambiar y empiecen a creer en Dios, ¿saben qué van a decir ustedes? Vale la pena hacerlo bien. Bueno, cruzamos otra área. Otra área de tu vida, ser empleados. Son pocos los que trabajan. ¿Cuántos trabajan? Me dijeron, ¿me pueden alzar su mano? ¿Y cuántos crees que van a trabajar después? Todos. Quiere decir que el consejo lo tienes que agarrar. Imagínense ustedes, empieza a haber muchas situaciones en su trabajo, pero a pesar de todo, tú quieres ser sabio. Ahí está ya, lo que yo decía tan fácil. ¿Dónde está la sabiduría? Y les estoy poniendo a prueba. ¿Dónde encuentras la sabiduría para la parte empleo? ¿Alguien pudiera ubicar rápido? ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer la palabra? Tenerla a la mano. ¿Dónde? Oseas, dice. Con José. Sí, también podría ser José, que era obediente y prosperaba. Te voy a decir una yo. Colosenses 3:22 y 23. Mira lo que dice. Aprendan porque van a trabajar en algún momento todos. Mira lo que dice, esclavos. Bueno, vamos a cambiarle. Empleados, porque se escucha un poquito feo. Empleados, obedezcan en todo. Ya viste, ¿qué vas a hacer? Obedecer en todo a sus amos terrenales, o sea, a tu jefe. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad. O sea, la consecuencia es porque temes y tienes un temor reverente al Señor. 23. Trabajen, ¿cómo? De buena gana. Y todo lo que hagan como si fuera para el Señor. ¿Te imaginas que llegue el momento en que tengas un patrón, ¿cómo le llamamos? Un poquito como que no le gusta hacer mucho él y todo te lo pone que tú lo hagas y te dice, ¿sabes qué? Hazme esto y hazme el otro y no has terminado de hacer una cosa, llévalo a la escuela si quieres, un maestro, porque hay maestros difíciles también. Haz el otro y te empieza a cargar la mano. ¿Y qué haces tú? Y tú dices dentro de ti, oye, pero yo ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo todo? ¿Por qué todo me lo pide a mí? Eso no es mi función. Tienes dos opciones. Ahí va el primer grupo. Primera opción, enojarte, amargarte y que te corran, porque como vas a estar de enojón. O segunda, aplicar sabiduría. ¿Y qué creen? Ahí es donde está lo complicado. Al momento de aplicar la sabiduría de Dios.
Ahí viene lo difícil. Ahí es donde nadie quiere entrar en ese terreno. ¿Cuál terreno? ¿Saben cuál? La negación. Hacer la voluntad de Dios antes que la tuya. Si una persona determina hacer la voluntad de Dios antes que la mía, lo que tiene que hacer es aplicar la sabiduría. En ese versículo que nos hablaba, obedecer, agrádenle, sírvanle, trabajen de buena gana. Pero todo lo haces como para el Señor. Y eso aplícalo con tu maestro, como para el Señor. Es decir, que si te toca en algún momento esto, porque es muy dado a que nos toque, tú tienes que vivir ese proceso. Experimenta ese proceso de fidelidad. Y si te lo digo ahorita, es porque Dios nos prepara anticipadamente. Es porque en mi caso yo lo he vivido. Yo lo he pasado eso. Y yo escucho voces que me dicen, o sea, voces a mi alrededor que me dicen, no lo hagas. Yo no lo haría. ¿Para qué vas? Si no te corresponde a ti, no lo hagas. Me dicen, ese jefe es muy flojo porque no hace lo que le corresponde, no lo hagas. Y me empiezan a decir, yo lo acusaría, yo le haría esto, yo haría esto. Pero ¿qué creen? Por otro lado escucho la sabiduría de Dios. ¿Y qué creen que me dice la sabiduría de Dios? La base de la sabiduría es el temor y la obediencia a Jehová. Es decir, determinen siempre en todo momento agradar a Dios antes que a los hombres. Pase lo que pase, confíen y van a ver la fidelidad de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Que en algún momento el Señor va a acomodar todo. Y cuando tú veas que en tu trabajo comienzas a prosperar, después de que pasaste situaciones difíciles, pero te mantuviste haciendo la voluntad de Dios, ¿qué crees que vas a expresar? ¿Cómo se llama el tema? Vale la pena hacerlo bien. Vale la pena hacerlo bien. Y no quise dejar pasar porque ya voy para el último ejemplo, solamente son 3. Pero no quise dejar pasar esto porque me lo trajo el Señor y lo tengo que poner. Pero si eres dueño de un negocio o piensas ser dueño de un negocio, y si tienes empleado, ¿qué tienes que hacer? Tratar bien a tus empleados. Eso es la sabiduría de Dios. Pero algo más, si tienes que pagar impuesto, ¿qué tienes que hacer? Pagar impuestos. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Encontremos la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Es el punto que quiero llegar, la importancia de buscar. Porque si no tenemos en mente la palabra de Dios, ¿de dónde tomo mano para poder hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde está aquí la sabiduría? Romanos 13:7. ¿Ya lo tenemos? Mira cómo dice, ustedes den cada uno lo que le deben, ustedes den a cada uno lo que le deben. ¿Y qué dice en negrita? Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y imagínate que te encuentras, si tienes tú tu negocio, y te encuentras a un amigo que también tiene negocio, y te encuentras a otro, y empiezan a hablar de tu negocio, y de repente estamos hablando de que en futuro tú vayas a hacer. Esto es sabiduría, prevenir. Y empiezan a hablar y te dice tu amigo, ¿qué? ¿Estás pagando impuestos? No, no pagues, ¿para qué vas a pagar? Yo no he pagado, llevo como 4 años y no me ha hecho nada SAT. No me ha hecho nada, no, porque no vayan a decir que estoy promoviendo a no pagar. Y no me ha hecho nada, ¿para qué vas a pagar? Total, si pagas, para empezar es mucho. Y luego si pagas, ni componen la calle. ¿Qué crees que debe hacer un joven creyente que tiene su propio negocio? Hacer lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? Tener temor a Dios, apartarse de mal y obedecer los mandamientos de Dios. Pero imagínate que tú haces lo correcto y si es cierto, lo que pagas es mucho y te quedas con poco. ¿Qué crees que va a pasar con eso poco? ¿Tú crees que Dios no puede prosperarte con eso poco? Y cuando de repente tú empiezas a hacer las cosas bien, aún en tu trabajo, haciendo lo correcto delante de Dios, dando lo que tienes que dar para la obra de Dios, haciendo lo correcto, de repente estás como sin nada. Y cuando menos te lo esperas, viene bendición.
Dios empieza a prosperar tu negocio. De alguna u otra manera empiezas a vender más productos y empiezas a prosperar. ¿Qué crees que vas a decir? ¿Cómo se llama el título? Vale la pena hacerlo bien. Y un joven que empieza a hacer las cosas bien, lo que va a ganar va a ser tranquilidad, confianza. Y cuando un joven se mantiene fiel a Dios en todo, la bendición llega solita. O no dice así la palabra: quien hace sus mandamientos, te voy a bendecir. Y tú no lo tienes que buscar, solito llega la bendición. Y nos vamos ya a un último ejemplo. Último ejemplo para el área de tu vida en cuanto al servicio que le otorgas a Dios. ¿Dónde está la sabiduría ahí? ¿Dónde la encontramos? ¿Alguien sabe? Nadie. Es necesario buscar en la palabra de Dios. Hebreos 13:17. ¿Qué dice? ¿Cómo yo puedo tener un buen servicio a Dios? Mira lo que dice: obedeced a quién y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo no concibo, no sé ustedes, a un joven cristiano, y de hecho ni a un hermano, a nadie. Yo no concibo a ningún hermano ni a ningún joven cristiano que venga a la iglesia, que alce su mano, que le cante a Dios, que dé sus ofrendas, pero que no soporte a su pastor. Yo no lo concibo. ¿Ustedes sí? Yo no. Un joven que dice en su interior: ¿sabes qué? Yo vengo por Dios y no por mi pastor. Yo no lo concibo así, ni ningún hermano. ¿Ustedes creen que eso estaría bien? ¿Ustedes creen que eso sería tener sabiduría? Yo creo que no. En ninguna congregación está un pastor que no sea que Dios lo haya puesto. Y al final, ¿saben qué pasa? Es al pastor que Dios le va a pedir cuentas de cómo le enseñó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el joven? Aplicar la sabiduría. Si un joven, más para los que sirven, te habla tu pastor y te dice: ven, te empieza a aconsejar, te exhorta, e inclusive si tiene que ocupar la disciplina, te disciplina, ¿qué tienen que hacer ustedes? Obedecer, porque esa disciplina te va a dar sabiduría, sujetarte a tu pastor. Y lo único que tú vas a hacer es que vas a seguir creciendo, creciendo. Y para quienes lo hayan vivido, saben de lo que estamos hablando. Te sujetas y Dios te sigue bendiciendo porque quiere que aprendas sabiduría. Y pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando, pero tenemos que parar. Te voy a preguntar algo: ¿quieres darle gloria a Dios? Otra vez, ¿quieres darle gloria a Dios? Haya la sabiduría en todo momento. El joven que deja de darle gloria a Dios y vive como quiera, es porque se está dando gloria a sí mismo y ha perdido la sabiduría de Dios. Escúchenme bien esto, porque yo voy para el final y es muy importante. Cristo mismo se humilló. Cristo no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre. ¿Quieres ser sabio? Haz la voluntad de Dios y no la tuya. Jesús, la sabiduría, cuando lo maldecían, no regresaba la maldición. A pesar de todo lo que le hicieron, perdonaba y encomendaba la causa a quien juzga justamente. La sabiduría, escucha, no te pierdas porque el final te va a llevar a hacer lo que realmente Dios quiere que seas tú en el futuro. La sabiduría de Dios te va a llevar a ser un buen profesionista, una buena hija, un buen esposo, un buen hermano, un buen discípulo del Señor. La sabiduría te va a traer paz en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias adversas que se te vayan presentando en tu día a día. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la sabiduría de Dios y porque vas a estar obrando, poniendo por obra sus mandamientos. La sabiduría te debe de llevar a comprender algo. Escúchame bien para que cuando te venga no te agarre por sorpresa. La sabiduría te debe llevar a comprender
que vendrán tiempos de abundancias. ¿Cuántos quieren tiempo de abundancias? Pero también llegarán tiempos de estrechez. Eso es sabiduría. ¿Quién dice que el apóstol Pablo tenía sabiduría? ¿Tendría sabiduría el apóstol Pablo? Mucha. Y mira lo que dijo en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez. Mira lo que hizo en la sabiduría que él aprendió. He aprendido ¿a qué? Cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente, sabiduría. Y sé tener abundancia, sabiduría. En todo y por todo estoy ¿qué? Sabiduría. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y concluye con algo maravilloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo puedo en la sabiduría que Dios me dio para mi beneficio. Pablo había encontrado la sabiduría en Cristo. Para Pablo no había nada más importante que Cristo. Por eso dijo, todo lo tengo por basura. O sea, el conocimiento, la posesión, las comodidades, para ganar a Cristo. Pablo había entendido que Cristo era la sabiduría de Dios y sus ganancias eran superiores. A Pablo se le había revelado cosas celestiales. ¿Sí se acuerdan? Se les revelaron cosas celestiales. Pero ¿qué crees? A ustedes como jóvenes también se les ha revelado muchas cosas cuando lees las Escrituras. Esto a ustedes como jóvenes les debe de abrir el entendimiento, que entonces vale más obedecer a Dios que cualquier cosa que tenga valor en este mundo. Vale más. Todas las cosas que tienen valor en este mundo dice que van a ser, se van a corroer y se van a destruir con el tiempo. Pero quien hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre y va a heredar las cosas que Dios tiene preparado para ustedes. Jóvenes, esto es sabiduría, seguir a Cristo ante todas las cosas de este mundo. ¿No les dan gracias a Dios? Denle un aplauso. Ya, último. El último punto es tener constancia, permanecer y disciplina. Iré. Jesús nuestro Señor, pongan atención que voy al cierre. Jesús nuestro Señor conocía el propósito por el cual vino al mundo. Y resalto la palabra conocía, que es lo que tú tienes que entender hoy. Conocer, identificar cuál es la sabiduría en la palabra de Dios para vivir tu vida piadosamente. Conocía el propósito por el cual vino al mundo. Jesús fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús llegó a su final, cumplió su misión. Dice las Escrituras que estando clavado en una cruz dijo, consumado es. Hasta lo último Jesús mostró por qué Él era la sabiduría, por su obediencia. Esta sabiduría que tiene mucho más valor que todas las cosas nos iba a traer libertad a todos hoy. Y por eso estamos aquí, No estamos porque queremos sonreír, sino porque queremos aprender de Él, queremos agradarle a Él. Esa sabiduría nos traía libertad del pecado. Esa sabiduría te trajo paz como la tengo yo hoy. No la paz que da este mundo, no, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las dificultades que tú vivas. Obtener esta sabiduría te llevará a estar inscrito en el libro de la vida. O sea, por eso dice, tiene mayor ganancia que la plata, que el oro y que todas las cosas que tú deseas. Porque con todo lo que tú ganes en riquezas en este mundo, no puedes comprar la entrada a la presencia de Dios. Pero la sabiduría que es Cristo te va a llevar a que estés inscrito en ese libro de la vida. Esta sabiduría, escúchame esto, te dará una piedrecita blanca
en el cual estará escrito un nuevo nombre. ¿Sí lo sabías? Eso vale mucho más que todo lo que deseas en este mundo. Esta sabiduría te va a dar vida eterna al lado de tu Dios. Y cuando estés por entrar a la presencia de Dios, cuando llegue el tiempo, esta sabiduría te permitirá escuchar la voz de nuestro Señor Jesús. ¿Qué crees que te va a decir el Señor cuando entres a su presencia? Si viviste guardando sus mandamientos, si viviste poniéndolo por obra, si entendiste lo que hoy estamos hablando, que es necesario guardar sus mandamientos y temerle, el Señor te va a recibir y te va a decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo mejor que a ti y a mí nos puede pasar. No lo que yo puedo obtener de riqueza, ni que pueda tener un buen empleo, no, sino que mi Señor se agrade de mí, de lo que estoy viviendo con sinceridad, no siendo una religiosidad, sino viviendo una relación, una comunión constante con el Señor, porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Muchos lo tienen colgado. No, Él habita cuando estamos aquí en comunión. Su Espíritu Santo empieza a estar presente, y eso es lo que te debe de llevar a cambiar y a decir: yo quiero estar en la congregación para glorificar a Dios. Y cuando tú entiendes esto de sabiduría, ¿quién verdaderamente es la sabiduría? Que es Cristo. No te vas a detener en venir a la iglesia, no vas a querer hacer otra cosa más que estar adorando al Señor. No vas a perder el tiempo. En lugar de estar metido en el Netflix, en lugar de estar metido en el celular, ¿sabes qué vas a querer? Encontrar la sabiduría. Porque sé que en mi escuela hay muchos problemas, porque sé que en mi trabajo hay muchas situaciones, porque sé que en casa hay problemas, y yo necesito la sabiduría de Dios. Cuando entremos a su presencia, todos los que han creído podremos exclamar también: valió la pena hacerlo bien. Valió la pena venir los viernes a ensayar alabanza. Valió la pena venir temprano los sábados. Valió la pena venir temprano los domingos. Valió la pena pasar tiempos de desvelo preparando una enseñanza. Cuando yo les vea a ustedes predicando, mi hermano, vi el pastor predicando, vamos a decir: valió la pena hacerlo bien. Cuando un pastor ve a una oveja que está creciendo, aprendiendo, que ya no es tímida, sino que ya sonríe, que ya realmente desea estar en su casa, ¿qué creen que dice un pastor? Vale la pena seguir, vale la pena esforzarse, vale la pena hacerlo bien. Porque cuando el Espíritu Santo me daba de la palabra y yo se las daba a los chicos aprendieron, entendieron, valió la pena. Pónganse de pie. Yo no sé si todos los que están aquí presentes, y tal vez alguno que escuche, yo no lo sé. Yo no sé si ya hayan entregado su vida verdaderamente al Señor. Si tú escuchaste lo hermoso que es vivir en la sabiduría de Dios y los beneficios que vas a tener, que son mucho mejores que todo lo que tú puedas desear aquí. Si tú deseas verdaderamente, porque sea el Señor, sea Cristo tocando tu corazón, si tú así deseas entregar tu vida por completo, porque deseas vivir a partir de ahora en sabiduría, porque entiendes que no son las riquezas lo que te hacen mejor, que no es el conocimiento del mundo lo que te hace mejor, es honrar a Jesús. Si tú eres un joven que quieres entregar tu vida, yo te invito que levantes tus manos y que le digas al Señor: Señor, dame sabiduría. Yo quiero, Señor, que perdones mis pecados. Yo deseo ser salvo. Yo realmente deseo esos beneficios que tú me hablas en tus palabras.
Ahora, si tú eres un chico o una chica que llevas tiempo en el Señor, levanta tus manos, levanta. Si llevas tiempo en el Señor, levanta tus manos y dile: Señor, afírmame en tu sabiduría, porque lo necesito. Yo no quiero vivir una vida de religiosidad, quiero aprender de ti y obedecerte. Cada palabra ponerla por obra en cada área de mi vida. Deseo ese momento en el cual estaré a tu lado, en ese momento en que pueda verte cara a cara y poder decir: valió la pena hacerlo bien. Chicos, si quieren voltearme a ver tantito. El Señor me traía en mente algo y dudé en ponerlo igual. Veía yo al Señor trayendo a la memoria nuestras vidas, o sea, tu vida, la vida de cada uno de ustedes. Lo veía yo al Señor, Él pensando en ti, pensando en mí, y diciendo el Señor con amor: me acuerdo cuando le hablaban de mí y no quería saber nada de mí, cuando le decían que yo era real y que era necesario obedecer mis mandamientos y simplemente se burlaban. Me acuerdo que las primeras veces que venía a la iglesia no entendían por qué otros levantaban las manos, por qué cerraban sus ojos. Pero ahora que lo veo buscarme, venir con el deseo de aprender y de creer en mí, con el deseo de buscar, de adquirir sabiduría, cuando veo esto, dice el Señor, me lleno de gozo, me lleno de alegría. Y el Señor también dice: valió la pena hacerlo bien, valió la pena haber muerto por Él. El último versículo dice, Proverbios 3:18: la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Chicos, la sabiduría jamás se va a agotar, porque la sabiduría es como un árbol de vida. De hecho, cuando entremos a su presencia, Apocalipsis dice que ahí va a estar ese árbol de vida. Y si la sabiduría es Cristo, ¿saben dónde está Cristo ahorita? Sentado a la diestra del poder de Dios. Termino. Todo mi discurso, dice Eclesiastés 12:13, todo mi relato, toda mi enseñanza se concluye en esto. Mi conclusión final es la siguiente: chavos, teman a Dios y obedezcan sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Solo así encontrarás la sabiduría. Cierren sus ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, porque sé que tu palabra no regresará vacía, porque es algo que tú hablas al corazón y al pensamiento de cada joven. Llévalos a entender que hay más gozo y beneficios en ti, Cristo, que eres la sabiduría, y que a pesar de las pruebas que vienen a este mundo, tú nos librarás de todo, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y en ti hemos confiado. Padre, dale sabiduría a estos chicos para poder sobrellevar sus problemas, sus cargas, para poder hacer las cosas bien en sus trabajos, en sus escuelas, en su familia, que deseen buscarte a ti, Señor, antes que todas las cosas de este mundo. Gracias, Padre, porque sé que cuando recibamos tus bendiciones, ahora sí todos juntos podremos decir: valió la pena hacerlo.